Hola mis apreciados amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que traemos en el día de hoy. El propósito de nosotros, la idea que tenemos es darles un mensaje de gracia y de bendición, fundamentándonos en la palabra de Dios, especialmente cuando hay tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre. Siempre hay, una palabra de esperanza, de gozo, de fortaleza y sobre todo una palabra que ayuda a despertar en nosotros el propósito de Dios y la fe que ya tenemos, pero que a veces aparece como dormida, a veces no nos damos cuenta de toda la gran bendición que tenemos. Para los que creemos en Cristo, dice los que creemos en Dios, todo lo que nos sucede para bien. Muy bien, hoy traemos un mensaje, un tema que lo preparamos desde el viernes con la idea, con el deseo de que sea de bendición para ustedes, de que sea agradable a Dios y de que nos edifique a todos. Y es el tema del paraíso, del Edén. Y la pregunta que nos hicimos es, si Adán y Eva, que vivían tan bien y estaban en un lugar delicioso, la palabra Edén es delicia, lugar gozoso, lugar de paz, un remanso de placentero, física, emocional, espiritual, de gozo. Eso significa Edén. Es un lugar donde uno se siente regocijado con Dios, estaban plenamente en la relación con Dios. ¿Por qué esta pareja? ¿Por qué Adán y Eva, si estaban tan gozosos, si estaban tan placenteros, si estaban en un lugar tan delicioso, por qué renuncian? ¿Por qué claudican? ¿Por qué deciden desobedecer? ¿O por qué deciden romper esa relación que tenían? Y esto nos sirve para nosotros también pensar cómo en nuestra vida, a veces cuando estamos bien, por estar buscando estar mejor, nos caemos en la desgracia. Y a veces dice una frase, es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Pero de todo eso vamos a hablar. Voy a presentarles, ya después vuelvo con los pasajes que tengo aquí preparados para hablar del Edén, del paraíso, del jardín de Adán y Eva. Y voy a presentarles a mi hermana Denise, que también está muy entusiasmada con este tema que vamos a hablar en el día de hoy. Hermana Denise. Gloria a Dios. Esta mañana quiero comenzar con una oración. Padre bendito, aquí estamos rendidos a ti, Señor. Úsanos, Señor, fórmanos un barro nuevo para tu servicio, Señor. Usa nuestros pensamientos y nuestras palabras. Espíritu Santo, habla así usando nuestros labios. Que toda palabra que sea dicha hoy, que sea del Espíritu Santo. Y que estas palabras consuelen y salven y sanen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Voy a comenzar con una parte de Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y en el Salmo 18 comienza con, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Y esta mañana vamos a hablar del tema del paraíso y
qué quiere decir ese paraíso y por qué decidieron irse de allí, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, les voy a leer la historia brevemente y también el pastor va a dar otros pasajes que habla del paraíso. Y esta historia comienza después de la creación del hombre y la mujer. En Génesis 2 comienza el capítulo 3. ¿Por qué se salieron de allí? ¿Cómo es que perdieron todo lo que tenían, verdad? Entonces dice el capítulo 3, pero la serpiente era astuta. Entonces esa palabra es astuta, quiere decir que era muy, pues como se dice en español, una fox, a fox. Que puedo pensar que se porta así, very sly. Con astucia. Ajá. Y este animal que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Entonces, yo no sé si estaba sola o si allí estaba Adán, pero a mí se me hace que la pescó sola, porque ese espíritu de control siempre tiene que buscar una persona que esté sola y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás enfermo? ¿Te ves mal? ¿Cómo te has sentido recientemente? Y toma como control y no está edificándote, pero te está chupando la vida, ¿verdad? Y yo creo que aquí la serpiente buscó a ella cuando estaba sola y le dijo, Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho. Entonces la serpiente le está diciendo, Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaráis para que no muriráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino entonces a ese punto hubiera dicho, deja ir a preguntarle a Dios o deja preguntarle a Adán, ¿verdad? Pero ella pensó por sí mismo y me recuerda que hay en los proverbios y en varios salmos dice que busquemos wise counsel, que busquemos alguien que nos aconseje, que sea muy juicioso, ¿verdad? Entonces no lo hizo, entonces ella tomó cosas en sus propias manos, en su propia pensar, ¿verdad? Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ella buscaba algo más, quería más. Entonces, en vez de ir a Dios y decir, tengo este sentimiento, quiero más, y que Dios le explicara, o Adán nomás se dejó llevar por sus sentimientos. Entonces ella tenía ese sentimiento que quería saber más. ¿Y cómo es ser como Dios, verdad? Y muchas veces ahora en día, pues vas al trabajo y ves a gente cómo se visten, qué carro están manejando, el tipo de trabajo que ellos hacen es diferente al tuyo y comienzan a entrar pensamientos que,
serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios. Y comenzaron a pensar, ¿cómo será manejar ese carro? ¿Cómo será tener ese trabajo? Y comienzas a hacer comparaciones, ¿verdad? Y dejas que tus sentimientos te lleven a otra parte, ¿verdad? Entonces ya comenzamos a codiciar, ¿verdad? Tenemos otro cosa en nuestro corazón que brota, que no debemos de ir allí. Tenemos que controlar nuestra imaginación, ¿verdad? Entonces allí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los dos se fueron con cómo se iban a sentir. Querían más, ¿verdad? Comenzó, aquí dice la palabra codiciable, codiciable para alcanzar. Querían algo más alto. Lo que tenían no era, de repente no era satisfecho. Aunque dice que era perfecto todo, ¿verdad? Pero de repente ya no era bastante, querían más. ¿Pastor? Muy bien, muy bien. Aquí quedamos nosotros pues un poco más informados y sobre todo haciendo esta reflexión de la cual queremos nosotros en el día de hoy participar y hacerlos partícipes a ustedes es ¿por qué renuncian? Y dice la hermana Denise, porque estaban insatisfechos y deseaban algo mejor, pero si estaban en el paraíso. O sea, uno dice, si ya están allí en el Edén, ¿qué era el Edén? Ya lo describió mi hermana, pero por ejemplo en Génesis 2.8 dice, Jehová Dios plantó un huerto. La palabra huerto es paraíso. Cuando en la Biblia encontramos la palabra paraíso, es un huerto, es un lugar, una tierra cultivada, sea de jardín o sea de productos comestibles. Dice, lo plantó un huerto en Edén. Edén significa delicia. O sea que debería decir un huerto de delicias, porque Edén no es un lugar, Edén es un calificativo. ¿Cómo era el huerto? Era un Edén, o sea, era un lugar delicioso, un lugar sabroso, un lugar deleitoso al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, muy bien, ese era el Edén. En Génesis 2.10 dice, y salía de Edén, o sea, de esa delicia, de ese gozo, un río para regar el huerto, o sea, el paraíso. La palabra huerto sí es un lugar, es un sustantivo, huerto. El huerto delicioso, o sea, el Edén era el calificativo. En Génesis 2.5 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. O sea, a pasar allí de manera deliciosa, gustosa, pero para que lo labrara y lo guardase. O sea, dice que cuando salió del paraíso, Edén, Adán y Eva, entonces, claro, perdieron esa relación con Dios y dice la palabra que Adán tenía que labrar la tierra con el sudor. No era que en el Edén no labrara, porque dice aquí que sí labraba. Dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa era su misión. Pero cuando ellos desistieron, cuando se dejaron, claudicaron, cuando desistieron o declinaron al estar allí en la relación con Dios, entonces ya fueron expulsados. Dice en Génesis 3.23, y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 13 dice, salió pues Caín, ya el hijo, dice cuando también cometió otra infracción, delante de Dios y habitó en tierra de Nob al oriente del Edén. Muy bien, entonces ya queda descrito esto. ¿Qué hacía Adán y Eva en el huerto, o sea, en el paraíso de las delicias? Allí lo cuidaban
y lo labraban. ¿Qué hizo después de salir? Dice lo mismo. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea que prácticamente no perdió el oficio, pero el esfuerzo sí. Por eso dice la palabra que si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Porque pueden trabajar, pero el uno produce frutos y el otro no produce frutos. Entonces ya en eso sí cambió. Muy bien. Ahora, la idea aquí es, ¿qué sigue? O ¿cómo podemos representar ese paraíso, ese lugar? Y vamos ya a Lucas. En Lucas, ya el Nuevo Testamento, en Lucas 23:43, vuelve a aparecer la palabra Edén o paraíso, el jardín del Edén, el paraíso delicioso. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dijo a la persona que estaba siendo crucificada con Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando estés reinando. Y en 2 Corintios 12:4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, vuelve otra vez a captar la palabra paraíso. Y en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, del huerto de Dios. Aquí nos queda claro que el hecho de que Adán y Eva hayan desistido, declinado a estar en el paraíso, y como decía mi hermana Denise, porque ellos desearon algo diferente, estaban insatisfechos, o sea, les hizo creer el tentador que había algo mejor, cuando ya estaban en lo mejor, y los llevó a lo peor. Ese paraíso, ese Edén, esa delicia, no se ha perdido, o sea que todavía está. Y por eso, cuando vamos a decir, ¿qué fue lo que ellos perdieron? Adán y Eva, pues lo que perdieron fue la presencia de Dios. Cambios físicos en ellos no hubo, porque dice, el que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Y vea que físicamente no murieron. Lo que se les quitó fue el gozo, la alegría, la paz, las delicias. Y entonces aquí quedamos con Denise cuando estábamos conversando hace un momento, ya tal vez lo va a volver a decir, es un estado. El paraíso es un estado en el cual podemos estar aquí nosotros y estar en la presencia divina de Dios. ¿Cómo quieres tú estar en el paraíso? ¿Cómo quieres tú estar en el Edén? Lo puedes hacer. ¿Quién fue que vino a rescatarnos para volvernos otra vez al Edén? Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en este momento, en este instante, si tú recibes a Cristo como su Señor y su Salvador, si tú aceptas vivir de manera como Dios le dijo a Adán que viviera allí, en el jardín de las delicias, en el lugar delicioso, y lo mismo nos dice Jesucristo, si queremos tener ese paz, ese gozo, a pesar de la dificultad, paz en la tormenta, en la zozobra, en la inquietud, claro, nos tenemos que cuidar en este tiempo del coronavirus, pero además de cuidarnos, que es normal, mantener la distancia, cubrirnos la boca y limpiarnos la higiene, tenemos que estar en paz, en gozo, en tranquilidad, porque si estamos con Jesucristo, volvemos a comer del fruto de la vida, como dice en Apocalipsis, que lo leí en 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y tú perteneces a la iglesia. Al que venciere, o sea, al que no se deja dominar por el temor, por la tentación, el que no desiste de estar con Jesucristo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, cuando en la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, quiere decir que se había perdido era el paraíso, el gozo y la alegría. La gente vivía triste porque vivía muerta. Levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, ese es el volver al paraíso.
La pregunta que decíamos, ¿por qué Adán y Eva desistieron del paraíso? ¿Por qué lo dejaron? Porque estaban buscando otra manera diferente de vivir por la tentación que les hizo la serpiente, el demonio, diciéndoles que era mejor vivir de otra manera. Pero al darse en ellos cuenta, se cayeron en la cuenta, perdonen la redundancia, se dieron cuenta, despertaron y dijeron, no, vea lo que hemos perdido, pero ya no podían regresar. Ahora con Jesucristo volvimos a regresar al paraíso. Voy a dar el paso a mi hermana Denise, que está con otro mensaje maravilloso. Entonces, este espíritu, pues como no estoy muy fluida en todas las palabras en español, busqué otras palabras y dice, en inglés, se dice sly as a fox, ¿verdad? Entonces, ese es otro diferente animal. Pero aquí la serpiente era más astuta que cualquier otro animal. Y las palabras que encontré era perspicaz, ladino, socarrón, solapado, juicioso. En inglés decimos crafty, ¿verdad? Picaro, solapado. En inglés usamos la palabra sly, taimado, malicioso, furtivo, disimulado, penoso, difícil, intrínseco, engorroso. Entonces, no se queden solos. Si están solos o solas, acuérdense que Jesucristo se fue, pero no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. Amén. No estás sola. Entonces, eres tú y el Espíritu Santo, no estás sola. Entonces, si alguien se está portando de esta manera, hay que odiar ese espíritu, no la persona. Hay que hacer oración por esa persona que sea dejada ir por ese espíritu, porque ese espíritu anda buscando la soledad, ¿verdad? Entonces, no sé, yo puse aquí, no sé si, no entendí si estaba sola, if Eve was alone, le puse, no sé si ella estaba sola o si estaba Adán ahí así, pero no se enteraron con lo que Dios quería, ¿verdad? Sí lo sabían. Ahorita que estaba hablando usted, pastor, me estaba pensando cuando dijo, no se murieron físicamente, no. Se quedaron igual, ¿verdad? Pero no se quedaron igual físicamente. Okay. El diablo les robó y llegó la maldición y la mujer tuvo dolor y también el hombre sudar, dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, que son muy, te hace que te dé mucha comezón la hoja de higuera. Lo tenían todo y se tuvieron que poner hojas de higuera. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre árboles del huerto. Y muchas veces nosotros pecamos, ¿verdad? Y la palabra dice que ya estamos perdonados. Jesucristo ya vino, ya murió, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, pero no creemos eso y nos escondemos. Creemos que nos estamos escondiendo, pero no estamos escondidos. Y no, que no te tropiece el diablo, que no, el diablo no se tenga control de tu vida. Ponte diligentemente a aprender la Biblia y tener fe que eres perdonada y no te salgas de la iglesia. Tú tienes que mantener la iglesia viva, ¿verdad? Amén. Tú eres las manos y los pies de Cristo. Necesitas que orar, cantar,
oír sermones, leer la Biblia. No dejes ir la fe. Y todo lo que es bueno, es de Dios. Entonces, el día que Jesucristo murió, esa cortina fue rajada, cortada, y se quebrantó y ya está abierto el altar. No tenemos que hacer sacrificio, no tenemos que escondernos o apartarnos, ¿verdad? Y dice, quería leerle estos versos, y están en Isaías 51, dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces, cuando tú te apartas de Dios porque pecaste y no vuelves a Él a hablar con Él, entonces estás perdiendo lo que ya es tuyo. Y la alegría, el gozo, la alabanza, las voces de canto, todo eso te revive. Hay que arrepentirte y pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús y seguir adelante. En el Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces tú eres lo que causas que el jardín vuelva a las partes secas. Adán y Eva fueron maldecidos, tuvieron que salir del jardín, pero nosotros ya tenemos a Jesucristo y vivimos por la gracia de Dios y somos perdonados y podemos pedirle perdón y seguir adelante. No nos tenemos que quedar maldecidos en el nombre de Cristo Jesús. Aquí escribí, no se preocupen, ahorita en estos tiempos no se preocupen. Las preocupaciones se vuelven ansiedad y la ansiedad pánico y el pánico a temor. Y esto es del diablo, es demónico. Entonces, las voces de esos mentirosos, las voces mentirosas, ciérralas. Estos mentirosos son profesionales, ¿verdad? Y echan mentiras por tanto tiempo que se les acaba la capacidad de hablar la verdad. Te dicen, no te cases o no comas esto. Tú has oído el mensaje de fe y tus padres y la iglesia te han dado enseñanza buena y sana. Ahora pasa tú la fe, habla el mensaje de la fe y serás un buen siervo de Jesús. Quédate lejos de historias que se visten de religión, explicaciones. Hagan ejercicio en Dios diariamente. Ejercicio para el cuerpo es necesario. ¿Qué estás viendo? Ahí no, ya, muy bien. Muy bien la exposición que nos ha hecho mi hermana Denise sobre el paraíso. Estamos diciendo más o menos la pregunta que nos hemos hecho, ¿por qué Adán y Eva, si estaban también en el país de las delicias, en el lugar agradable, porque estaban con Dios, por qué desistieron? Y si vamos a la Biblia en el Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, lo que yo veo aquí es, si estaban en un lugar delicioso, ellos miraron fue un árbol. ¿Ven? El árbol. En vez de mirar el jardín,
miraron fue una flor, miraron fue algo pequeñito, se parcializaron en vez de mirar la totalidad. Cuando tú tengas problemas en esta vida, estás mirando es un punto. Si yo te digo a ti, si yo te digo, ¿qué ves acá? Si yo te digo, me dice Eugenia si se ve la hoja. Sí. Si yo te digo, ¿qué ves acá? Inmediatamente tú dices un punto, cuando deberías decir, veo una hoja en blanco. En vez de ver todo el jardín, lo que ellos miraban era un puntico. Cuando a ti te esté pasando algo negativo en tu vida, no olvides el paraíso, no olvides el Edén, no olvides la totalidad, que en Dios todo es maravilloso. Y si hay un puntico, es una prueba que te pone la vida para que tú resuelvas los problemitas y cambies y subas a un nivel mayor. Porque detrás de una prueba viene una gran bendición. Si Adán y Eva hubieran pasado la prueba, hubiese sido maravilloso. Era un puntico pequeñito, pero ellos se quedaron mirando ese punto y lo tomaron como algo en absoluto. Y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Ve? Solamente una partecita, cuando todo el jardín, todo el Edén, cuando todo el lugar era maravilloso, cuando toda tu vida está íntegra, está bien, y solamente tienes un lunarcito ahí, que no te estorba, que está fácil de llevarlo. Y que, como dice Pablo, tenía un punzón, un aguijón, y eso le fortalecía a él, porque en su debilidad se hacía más fuerte. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio a su marido, él también lo comió igual a ella. Para terminar mi participación y darle mi paso a mi hermana Sandra, entonces, en conclusión, ¿por qué Adán y Eva desistieron? Porque, como decía mi hermana Denise, ellos aspiraban, en un momento dado aspiraron tener más, estaban como inconformes, había cierta inconformidad. Cuando uno está bien, tiene cierta inconformidad, y eso le pasa a todos. Si está haciendo frío, uno quiere que esté haciendo calor, si está haciendo calor, quiere que esté haciendo frío. Por eso tiene que tomar uno conciencia de la realidad, de lo que está sucediendo. Y segundo, porque en vez de mirar la totalidad, miraron la parcialidad. Y tú debes aprender a mirar la totalidad de las cosas. Cuando tú en tus relaciones personales, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, en tu empresa, tú a veces te quedas mirando solamente el puntico negro, el puntico difícil allí. Cuando tienes años de estar en ese lugar o de estar con esa pareja y son mucho más los... Estás en un jardín. Claro, en un jardín. No es una sola cosita. Y para terminar entonces toma Romanos 5:14. En Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, ¿qué sucedió después de salir de Adán y de Eva? Que murieron. Dice que el que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal no moriréis. Y verdad, sí hubo un cambio, como dice mi hermana, porque claro, su estructura, su contextura física cambió. Pero la muerte fue espiritual. Entonces murieron, salieron de allí. Dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, que es lo que decimos de la naturaleza caída. El cual es figura del que había de venir, de Jesucristo. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué alcanzamos con Jesucristo? La vida, el gozo, el paraíso. De nuevo volvemos a estar allí. Y en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, cuando sopló, y le sopló el espíritu, entonces ya fue un alma viviente. Y dice, el postrer Adán, o sea Jesucristo, espíritu vivificante. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida y que deseamos pertenecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y estamos allí, no importa los defectos, no importa las dificultades, no importa lo que uno vive en la iglesia, porque somos humanos, seguimos allí con las controversias del paraíso, las mismas dificultades, pero vamos a estar seguros en Cristo Jesús que nos va a dar vida, porque es espíritu vivificante. Si en Adán se perdió la vida, en Jesucristo la volvimos a rescatar. Amen. Y ya tú como cristiano ya debes vivir es por vida. Muy bien, por hoy por hoy termino mi exposición. Le doy el paso a mi hermana Sandra, que viene cargada de muchas experiencias y buenas noticias sobre el tema que tenemos nosotros el día de hoy. Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas bendiciones y les deseo lo mejor donde quiera que estén y donde quiera que vayan y en cada instante que Dios los esté protegiendo.
Bueno, yo tenía una estrategia porque a veces me pongo a pensar, pues, como le está diciendo al pastor ayer, dije, para mí pensé que, dije, pues, ¿por qué dejaron a Adán y Eva el paraíso, verdad? O sea, porque yo pienso que fue algo que, como Dios hizo todo, Él hizo toda la perfección, la tierra, hizo hasta el río que tenía cuatro brazos, ¿verdad? Para regar todo lo que era el Edén, el paraíso. Hizo toda su perfección, pero de a veces me ponía a pensar, a lo mejor tenía que suceder, o sea, el diablo en vez de hacer según un mal, ¿verdad? Pienso que hizo un bien a la vez porque aceleró el proceso de algo que tenía que suceder. Porque se me hace que Adán y Eva estaban como, pues a la vez estaban como ciegados, ¿verdad? Porque Dios los tenía en un prospecto que Él los quería criar como Él quería, ¿verdad? Y es como un padre a un hijo como tú quieres, o sea, lo educas, te pones firme con él, le dices las reglas, pero al último, pues no viene siendo hijo tuyo, o sea, él va a ser como quiera, a forma como tú lo criaste. Sí, se ve la educación sobre tus hijos en lo que tú hiciste, ¿verdad? Pero ellos al último van a tomar las decisiones y van a crear una carrera, ¿verdad? Van a comer lo que ellos quieren, como ahorita mis hijos comen lo que yo les hago, ¿verdad? No tienen opción. Pero así pienso que Adán y Eva, o sea, fueron despertados, ¿verdad? Pienso que fue un proceso que tenía que suceder para que todo esto pasara. O sea, y es algo hermoso, o sea, yo no lo encuentro que fue malo. Ahora, como lo he dicho anteriormente, el paraíso y ese jardín lo haces donde tú pises. O sea, el jardín tú lo vas floreciendo, tú vas creciendo. O sea, somos ese árbol que da ese fruto. Y en los frutos, como mis hijos, se van a ver lo que yo soy, lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Esas enseñanzas, porque ahí voy creciendo yo. Cada persona, y especialmente mis hijos, ¿verdad? En mi familia, allí es donde voy lanzando yo mis frutos, ¿verdad? Y así lo veo yo, o sea, me levanto, oro, doy gracias y alabo al Señor, y allí yo estoy haciendo, eso es mi jardín, ¿verdad? Ese es mi Edén. Donde yo pise, ese es mi Edén. Aquí donde estoy, es Amén. mi Edén, o sea, es mi Gloria jardín. a Dios. O sea, es lo que uno hace durante la vida. Aunque a uno se le pongan obstáculos, sí, siempre va a venir obstáculos, pero aquí estoy, ¿verdad? Amén. Quiero compartir, pues ya sabemos todo sobre Génesis, pero les recomiendo que lean en Mateo 7, que es la regla de oro, ¿verdad? Y ahí les recomiendo que lean, y voy a repasar en Salmo 23 y 24, ¿verdad? Nomás voy a repasar unas cositas que, o sea, que Jehová es nuestro pastor y debemos tener una relación personal con Jesucristo, o sea, una íntima relación, y es su ministra, el Espíritu Santo. Jesús nos dejó libre el albedrío, la decisión, que Jesús es nuestro maestro y descansó. Eso está en Juan 10:11. El suministro del Espíritu Santo deposita en su exterior su esencia, y somos hijos de Dios, somos la propiedad de Cristo Jesús. Es fácil y ligera su carga, pero llegó es para mantenernos unidos y unánimes a Jesús. Caminamos con Jesús. Dios tiene cuidado de nosotros y escucha oraciones, salva a los suyos, confían en Él, y los que confían en Él no sufrirán ningún mal. Y Él restaura el alma, volver al estado original, perfecto y eterno, ser sin pecado cuando nos arrepentimos. Y es, pues, guía justicia, ¿verdad?
dirige el camino correcto en la palabra, en la Biblia. Es el mapa para él, camino correcto. Y su nombre es amor por Dios. Todo lo que hacemos tiene un propósito y hay que amar y respetar y adorarlo, porque es lo que Él anhela y lo que requiere de nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, pasamos por pruebas, no temeremos al mal alguno. Tener esa fe es la certeza, lo que se espera y la convicción que ven los ojos. La fe viene por oír la palabra de Dios, viene la estabilidad, la firmeza, la confianza, seguridad, fidelidad, realidad, veracidad, honradez. Es un amor infinito. ¿Y qué más? Pues siempre estaremos con Dios, ¿verdad? Esa fidelidad nos mantendrá ahí firmes y siempre estaremos ahí con Dios, que es lo que quiere, que es lo que anhela. Misericordia, la misericordia jamás terminará. Ser compasivo, abundante, todos sus caminos son justos y lleva a la vida eterna y a la vida, a vivir realmente aquí donde estamos ahora. Y es esperanza. Es disciplina, es cuidado, es un buen pastor. A veces no entiendo mis propias notas. Sigo tan chiquito, así tan rápido que no entiendo mis propias notas, ¿verdad? Bueno, pero hay que... Mi conclusión es de que, pues, aunque haya sido algo para bien o algo para mal, lo que hizo Satanás, ¿verdad? La serpiente, como le llaman en la Biblia, yo opino que pues no logró su propósito, ¿verdad? En vez de hacer un mal, como yo digo, pienso que fue una aceleración a lo que Dios tenía planeado en el futuro, pero como siempre, pues el mal quiere, a veces como nosotros a veces pensamos algo, digo, bueno, hay que hacer esto para hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero en vez de hacer un mal, el diablo, pues ¿qué hizo? Aceleró el propósito de Dios. Amén. Y y así lo veo yo. Y voy a leerles para terminar en donde dice que como, o sea, mucha gente dice, pues ¿para qué leo la Biblia, verdad? O pero o sea, si no sabes de Dios, si no sabes de la vida, o si estás deprimido, o dices, ¿por qué sufro tanto? Y no conoces realmente a Dios, es una guía para que tú aprendas a conocer a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y cómo Dios existía antes sin verlo, cómo Dios mandó a su Hijo a la tierra para que nosotros fuéramos salvos y todo coordinado, ¿verdad? Porque es un balance. Yo digo, eso es una guía, un balance a nuestras vidas. Dice, ¿por qué leer la Biblia durante toda su vida? La lectura es un estudio de la palabra de Dios, es una tarea para toda la vida que nunca se acaba. Una vez que usted ha leído toda la Biblia, vuelve a leerla de nuevo, quizás en una versión diferente, elija un plan diferente de lectura, siempre use un cuaderno de notas o un diario para poder comparar sus notas y observaciones al leer de nuevo cierto libro de la Biblia. Cada vez que usted lee de nuevo la palabra de Dios, surgen a la luz nuevas e importantes verdades. La Biblia que usted tiene tiene la respuesta al pasado, al presente y al futuro de la humanidad. Es una fuente de sabiduría e instrucción divina que nunca se acaba. Beba diariamente de esa fuente y encontrará la dirección y el propósito para su vida. Y ahí vienen unas lecturas. Puede empezar a leer en Salmos 51 al 100. Puede leer Primera de Corintios 30. Puede leer Segunda de Corintios, Crónicas, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. En Salmos 101 al 150 tiene un buen mensaje también. En Esdras, en Nehemías, en Esther, todos esos 3 libros son muy buenos. En Proverbios, todo Mateo,
En Isaías del 1 a 35 tiene un buen mensaje, del Isaías 36 al 66, y en Marcos, todo el libro de Lucas, en Jeremías 1 al 29, y en Jeremías 30 al 52, y todo Lamentaciones, y en todo Juan, todo Hechos, en Ezequiel del 1 al 24. Ahí tiene muy buenos mensajes directos para que usted aprenda directamente lo que, ¿verdad? Lo que el propósito de Dios, y un poquito de su pasado, un poquito de su presente, no en algo pequeño, pero es muy recomendable, por supuesto, que lea el Viejo Testamento. Unos dicen, ¿por qué no leer el Viejo Testamento? Pero ahí es donde empezó nuestra vida, ¿verdad? Nuestra raíz. O sea, es como si mi hijo o mi hija no quisiera saber de mí. O sea, que es el punto de nomás vivir y pues de dónde soy yo, o sea, dónde nací yo, ¿verdad? De quién me dio la vida. Así, o sea, por eso es muy importante leer quién es Dios y por qué estamos aquí, porque muchos hacen la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Y así es la única manera de poder elegir, ¿verdad? Y tomar esa decisión de elegir nuestro paraíso y vivir nuestro paraíso en nuestra tierra y en la verdad. Muchas gracias, les mando muchas bendiciones. Le paso a hermana Denise. Entonces, para cerrar, hoy hablamos del paraíso, ¿verdad? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué hicieron esa decisión? ¿Y cómo era ahí? Entonces, cuando estamos en paz y vivimos bien, estamos en un paraíso. Cuando comenzamos a ver cosas que queremos y nos enfocamos en, como dice el pastor, en el puntito negro y no estamos viendo todo el Edén, entonces caemos, ¿verdad? Tenemos codicia. Y una gente predica que ese árbol era con los diezmos, ¿verdad? Que uno debe apartar primeramente la primer parte para Dios, ¿verdad? Que Dios tenía intención de darles eso, pero que era como el diezmo, ¿verdad? Entonces ese árbol era la y el otro árbol era, pero ¿verdad? Y quiere bendecirnos. Dice en Hebreos 13, dice, Jesucristo es ayer y hoy y por los siglos. Entonces Dios es bueno